Hermanos, amigos de YouTube, familias, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Mis hermanos, hoy les quiero compartir sobre el poder que el Señor nos ha dado. Y dice en Hechos 1:8, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Mis hermanos, esto se los decía Jesús a sus discípulos, que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos iban a tener poder y que ellos tenían que salir a dar testimonio de Él, de Jesús. Y mis hermanos, el testimonio que tenían que dar los discípulos era de cuando Jesús lo vieron andar sobre el mar, porque más de alguno de los discípulos anduvo con él, si no andaban todos. También, mis hermanos, dar el testimonio cuando la mujer del flujo de sangre solo tocó la orilla de su manto, el borde de su manto, dice la palabra de Dios, y sanó. Cuando reprendió al viento y al mar, y dice que callaron, enmudecieron, y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Esos eran los testimonios que tenían que salir a dar los discípulos de Jesús. O sea, tenían que ir a evangelizar dando los testimonios de Jesús. Pero que esperaran ahí porque iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Recordemos que los discípulos fueron bautizados con el bautismo de Juan, que solo era bautismo de agua. Pero que esperaran porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo ahí en Jerusalén. Y les dijo que cuando fueran bautizados iban a tener poder. Ahora, mis hermanos, ese poder que dice Jesús que van a tener no es un poder para sentirnos poderosos. No es un poder para que hagamos de menos a los demás. Era un poder de poder hacer todas las cosas. Era un poder con autoridad, el que iba a venir sobre nosotros siendo bautizados en el Espíritu Santo. Iba a venir sobre los discípulos cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y que fueran a las partes más lejanas de la tierra a dar ese testimonio, a hablar de Jesús. En San Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como vemos, Jesús ya les dice a sus discípulos que ellos pueden, después de ser bautizados, pueden ir a bautizar, pero ellos ya no van a bautizar en agua, sino van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice también que hagan discípulos. O sea, los discípulos salieron a ser discípulos, fueron enviados a ser discípulos. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Enseñarles a que leyeran la palabra de Dios, a que al leer la palabra de Dios se hiciera parte de su vida, a que al ser parte de su vida la palabra de Dios la hicieran y empezaran también a hacer milagros como los hacía Jesús, como ellos los venían haciendo. También ellos tendrían que ir a ser discípulos y a enseñar la palabra de Dios, que es lo que Jesús hacía. Entonces esa era la misión, parte de la misión que Jesús le dio a sus discípulos. En San Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. O sea, tenían la autoridad de echar demonios. Podían echar demonios. Era el poder que Jesús les había dado. Hablarán nuevas lenguas. Tienen la autoridad de hablar nuevas lenguas y comunicarse con el Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes. Podrán tomar serpientes en las manos. Y si bebieran algo venenoso, no les hará daño. Mis hermanos, como vemos el poder, vemos la autoridad
que el Señor les dio a sus discípulos. Además, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Mis hermanos, el Señor le dio ese poder, le dio esa autoridad a los discípulos, que podían imponer manos y en el nombre de Jesús iban a echar fuera toda enfermedad. Yo les compartí en un video, mis hermanos, cuando a mi esposa le dijeron que tenía vértigo y que se iba a dar unos 8 meses para ser sanada. Pero mis hermanos, la palabra de Dios, por eso es que hay que leer la palabra de Dios, dice que el vértigo es un espíritu. Y entonces, esa autoridad que el Señor nos da, ese poder que el Señor nos da, lo tenemos que poner en práctica. Entonces yo tenía ese poder, yo podía reprender, yo tenía la autoridad de echar ese espíritu inmundo del cuerpo de mi esposa. Y mis hermanos, cuando lo hice, mi esposa sanó. No en el tiempo que dijo el médico, sanó, por decirles, tal vez exagerando, en 8 días. Pero mi esposa sanó. Pero es que por mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando hacemos la palabra de Dios y cuando tomamos ese poder, tomamos esa autoridad que el Señor nos ha dado. Hay un pasaje en San Marcos 9:23 donde dice que un padre le llevó a un hijo que se caía y se revolcaba porque había sido tomado por un espíritu. Y se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo. Entonces cuando vio a Jesús se lo llevó y le dijo que él lo echara, que Jesús lo echara. Entonces Jesús dice que cómo no pudieron los discípulos hacerlo, que hasta cuándo tenía él que estar con ellos. Entonces le dijo el padre del muchacho que le ayudara en su incredulidad. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mis hermanos, como yo les he compartido, la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que vivirla. Y vivirla haciéndola en cada momento que se nos presenta. Hacerla en cada momento que tenemos la oportunidad. Y enseñarla cada vez que alguien necesite saber del Señor. Por eso, mis hermanos, yo los exhorto a que lo hagamos. Y como dice la palabra de Dios, y como le dijo Jesús al padre del muchacho, si puedes creer, todo es posible. Mis hermanos, tenemos que creer. Si tú crees, lo puedes hacer. Puedes hacer lo que yo te estoy compartiendo. Puedes tener ese poder, lo tienes, pero lo tienes que usar. Tienes esa autoridad, pero la tienes que usar. Porque si no, mis hermanos, estamos cargados de tanto conocimiento que nos da la palabra de Dios, pero en ningún momento nos animamos a hacerla viva. Y es lo que yo les exhorto, mis hermanos. Hagamos viva la palabra de Dios. Vivámosla. Hagámosla. Mis hermanos, todavía está vigente lo que le dijo a sus discípulos. Vayan a dar testimonio de mí. Y es, mis hermanos, lo que el Señor quiere. Es de que compartamos, de que contemos lo que el Señor ha hecho por medio de nosotros. Porque Él nos ha dado esa autoridad. Porque Él nos ha dado ese poder. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, mis hermanos, todo lo podemos hacer. Es cuestión de que nosotros nos decidamos y lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, mi hermano? ¿Qué es lo que tú aspiras? Mi hermano, tú lo puedes hacer, porque el Señor te da la fortaleza. Así es, mis hermanos, que yo te invito, yo te exhorto a que tú hagas viva la palabra de Dios. Y entonces podamos hacer las cosas que hacía Jesús. Mis hermanos, gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.